Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar uno de esos chismes que nos tienen a todos con la boca abierta y el corazón un poco acelerado, porque el título lo dice todo y es bastante jugoso. Kerem Bürsin mintió para recuperar a Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. ¿Será cierto? ¿Qué pudo haber dicho Kerem para intentar reconquistar a la bella Hande? En este vídeo vamos a sumergirnos en los rumores, analizar las posibles estrategias y por supuesto compartir toda la información que hemos podido recopilar para ustedes. Prepárense porque esto promete ser un viaje por el drama, el amor y las estrategias de pareja digno de una telenovela. Y antes de empezar, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les hago una invitación súper especial. Denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el corazón de este asunto. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda alguna, una de las más seguidas y queridas en el mundo del espectáculo turco, e incluso a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, y pronto esa conexión traspasó la pantalla para convertirse en una de las parejas más icónicas de nuestra generación. Sus seguidores se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino de la pareja real, de la complicidad que mostraban en redes sociales, de sus viajes juntos, de sus sonrisas compartidas. Parecía una historia de cuento de hadas, de esas que nos hacen creer en el amor verdadero, en el destino, en que dos personas están hechas la una para la otra. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan perfectas como parecen. A finales de 2021, para sorpresa de muchísimos, la pareja anunció su separación. Fue un golpe duro para sus fans, quienes esperaban verlos juntos por mucho, mucho tiempo más. Se barajaron todo tipo de motivos, desde diferencias irreconciliables hasta presiones de la industria, pasando por simple desgaste de la relación. Lo cierto es que tras la ruptura ambos tomaron caminos separados, o al menos eso era lo que se rumoreaba. Pero aquí es donde entra la parte intrigante de nuestro tema de hoy. Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a circular con mucha fuerza. Y no solo rumores de que se estaban viendo, sino de que Kerem Bürsin, en un intento desesperado, habría recurrido a mentiras. Sí, leyeron bien. Alguien cercano, o supuestamente cercano, a la pareja filtró a algunos medios turcos la versión de que Kerem habría inventado una historia, un pretexto, algo que, según él, haría que Hande cambiara de opinión y le diera una nueva oportunidad. Pero ¿qué tipo de mentira podría ser lo suficientemente poderosa para intentar recuperar a alguien como Hande Erçel? Aquí es donde nuestra imaginación vuela. Podría ser algo relacionado con sus carreras. Quizás Kerem le dijo que tenía un proyecto increíblemente importante y que necesitaba su apoyo moral, o que necesitaba reencontrarse con ella para encontrar inspiración. O tal vez algo más personal, más íntimo. ¿Podría haber inventado una enfermedad, una crisis, algo que despertara la compasión de Hande? O peor aún, podría haber fabricado una situación para hacerla sentir culpable, para hacerla creer que ella era la única que podía salvarlo. La verdad es que las posibilidades son tan oscuras como intrigantes. Analicemos las posibles motivaciones detrás de este supuesto acto. Si Kerem Bürsin realmente mintió, ¿qué lo habría llevado a hacerlo? El amor, sin duda, es un motor poderoso capaz de llevarnos a hacer cosas extraordinarias, incluso cuestionables. El miedo a perder a alguien que se ama profundamente, el dolor de la separación, la desesperación por revertir una situación que se considera un error, todo esto puede nublar el juicio y llevar a tomar decisiones impulsivas. Quizás Kerem sintió que la comunicación directa y honesta no era suficiente, o que Hande estaba firme en su decisión y necesitaba un empujón, aunque fuera a través de un engaño. Otra perspectiva a considerar es la presión mediática y la percepción pública. La relación de Kerem y Hande generó un revuelo enorme, y seguramente sintieron el peso de las expectativas de sus seguidores. Tal vez la idea de decepcionar a tanta gente que los quería ver juntos, que los admiraba como pareja, también pudo haber jugado un papel. En este mundo de redes sociales y cámaras siempre presentes, a veces las figuras públicas sienten que sus vidas privadas están en constante escrutinio, y quizás Kerem pensó que una solución creativa era la única manera de evitar un drama mayor o de recuperar el orden de las cosas. Sin embargo, y esto es crucial, debemos
Es recordar que hasta ahora todo esto son rumores. No hay confirmación oficial por parte de Kerem ni de Hande. La información proviene de supuestas fuentes anónimas o filtraciones a medios de comunicación que, como sabemos, a veces pueden exagerar o incluso inventar historias para generar tráfico y controversia. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos en Internet, pero es importante mantener un espíritu crítico y ser conscientes de que no siempre todo lo que brilla es oro. ¿Qué hubiera implicado esta supuesta mentira para Hande Erçel? Si Kerem realmente mintió, y ella se dio cuenta, esto podría haber sido un golpe devastador. La confianza es la base de cualquier relación sana, y ser engañado, especialmente por alguien a quien se ama, puede ser increíblemente doloroso y difícil de superar. Podría haber generado un sentimiento de traición, de incredulidad, y haber reforzado su decisión de poner fin a la relación, o al menos haber creado una barrera insuperable para una futura reconciliación. Por otro lado, si Hande no se dio cuenta de la mentira, y se dejó llevar por ella, esto crearía una base de deshonestidad para cualquier intento de reconciliación, lo que a largo plazo es insostenible. Ahora pensemos en la perspectiva de Kerem Bürsin. Si él realmente mintió, ¿qué podría haber pasado por su cabeza? Quizás creyó que era una mentira piadosa, algo temporal para ganar tiempo, para volver a acercarse a ella y demostrarle con hechos que su amor era real. Quizás pensó que una vez que estuvieran juntos de nuevo, podría confesar la verdad y ella lo perdonaría. O tal vez, en un estado de desesperación, no midió las consecuencias y actuó impulsivamente. Es una situación complicada, porque la línea entre el amor apasionado y la obsesión, entre la perseverancia y el acoso, puede ser muy delgada. Es importante también considerar las personalidades de ambos. Hande Erçel es conocida por ser una persona fuerte, independiente y con los pies en la tierra. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor carismático conocido por su intensidad en sus roles y quizás en su vida personal. Estas características podrían influir en cómo reaccionarían ante una situación así. Hande, con su fortaleza, podría ser menos propensa a dejarse manipular o a perdonar fácilmente una traición. Kerem, con su intensidad, podría ser más propenso a tomar medidas drásticas cuando siente que está perdiendo algo valioso. En el mundo de las celebridades, es común que sus vidas privadas se conviertan en material de entretenimiento. Las relaciones, las rupturas, los rumores de reconciliación, todo forma parte del paquete. Y nosotros, como espectadores, nos vemos envueltos en estas historias, especulando, opinando, y a veces sintiendo como si conociéramos a estas personas íntimamente. Sin embargo, debemos recordar que lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo una parte de la realidad, a menudo cuidadosamente curada. Si analizamos este rumor desde un punto de vista más ético, la mentira, en cualquier forma, rara vez es una buena estrategia a largo plazo en una relación. La honestidad y la transparencia son fundamentales para construir un vínculo sólido y duradero. Intentar recuperar a alguien a través del engaño es construir sobre cimientos inestables que, tarde o temprano, terminarán por derrumbarse. Podríamos preguntarnos también si este rumor es, en sí mismo, una estrategia. A veces las filtraciones de información, sean verdaderas o falsas, pueden ser diseñadas para generar interés en una pareja, para mantenerlos en el ojo público, o incluso para presionar a uno de los involucrados. En este sentido, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea parte de un juego mediático. Ahora imaginemos por un momento que la historia es cierta. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Primero, la importancia de la comunicación honesta en cualquier relación. Si hay problemas, es mejor abordarlos de frente con sinceridad, aunque sea difícil. Segundo, la importancia de la autoconfianza. Si una relación termina, es fundamental respetarlo y seguir adelante en lugar de recurrir a artimañas. Y tercero, la importancia de rodearse de personas de confianza que nos aconsejen bien y nos ayuden a tomar decisiones saludables. Lo que sí es innegable es el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen en sus seguidores. Cada uno de sus movimientos es analizado, comentado y compartido. La expectativa de una posible reconciliación siempre ha estado latente, alimentada por los recuerdos de su romance en Senkalkam, y por la química innegable que comparten. Es por eso que este tipo de rumores cobran tanta fuerza y generan tanto interés. En conclusión, el título de nuestro vídeo, Kerem Bürsin mintió para recuperar a Hande Erçel, nos plantea una situación intrigante y llena de drama. Si bien los rumores apuntan a que Kerem pudo haber recurrido a una mentira para intentar reconquistar a Hande, debemos recordar que no hay confirmación oficial.
Hemos explorado las posibles motivaciones, las implicaciones éticas y las lecciones que podríamos aprender de esta supuesta situación. Lo que sí sabemos es que la relación de Kerem y Ande ha marcado un antes y un después en la industria del entretenimiento, y su química sigue siendo objeto de fascinación para miles de personas. Al final del día, esperamos que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado, y que siempre prevalezca la honestidad y el respeto en sus vidas. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin podría haber mentido? ¿Qué piensan de las estrategias para recuperar a alguien? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más chismes del mundo del espectáculo. Hasta pronto.